En estas conversaciones de los miércoles estamos investigando los misterios de Shambhala. El misterio que correspondió al mes pasado fue el que tiene que ver con los cetros de poder utilizados por los logos de los sistemas para transmitir fuerza proveniente de los niveles cósmicos. En virtud de ese estudio, vimos que había varios cetros conocidos, suministrados por el estudio esotérico, que tienen que ver con nuestro esquema planetario, con la jerarquía planetaria de nuestro esquema planetario, con el logos solar y también con el logos cósmico. Dijimos que el cetro del logos cósmico se halla situado en el corazón de la constelación de Libra. Ahí está depositado, siendo la salvaguarda de todo un sistema de mundos del cual nosotros somos una pequeña fracción, una pequeña parte, nuestro sistema solar me refiero. Después teníamos el cetro de nuestro logo solar, el cual está situado esotéricamente en cualquier remoto lugar de Oriente, pero se halla enclavado en el cuarto plano del sistema solar, en el plano búdico, en un lugar determinado, el plano búdico. Tenemos después el cetro de nuestro logos planetario, el que utiliza para iniciar, para transmitir energía del nivel cósmico a nuestros planos, digamos planetarios. Este cetro está depositado en el sexto nivel o la sexta esfera de Shambhala, correspondiente al plano monádico de nuestro logos planetario. Y tenemos después el más familiar, que es el cetro jerárquico, el que utiliza Cristo, el Bodhisattva, Maitreya, o el instructor del mundo, para iniciar espiritualmente en las primeras iniciaciones del planeta y para transmitir fuerza cuando es necesario para el desenvolvimiento de las religiones mundiales. Este está depositado en la cuarta esfera de Shambhala, en un nivel específico del plano búdico también de nuestro sistema solar. Dijimos también, haciendo una analogía, que el cetro era portador de energía cósmica, pero que para que esta energía cósmica pudiese transmitirse, precisaba de un gran equilibrio, como la luz que estamos viendo aquí. Es decir, que el fuego del espíritu, el fuego de Foat, y el fuego de la materia, o el fuego de Kundalini, estuviesen exquisitamente equilibrados. Para ello se precisaba una gran potencia, que es la potencia del propio cetro. El fuego del espíritu y el fuego de la materia vienen equilibrados por el fuego solar. La correspondencia, como dijimos, el cetro es la columna vertebral del hombre, del ser humano. Es la correspondencia entre el fuego que surge de los niveles cósmicos, pasando por los niveles planetarios y introduciéndonos en el centro coronario del iniciado. Al propio tiempo, trabajando desde el corazón, el iniciado hace ascender el fuego de Kundalini. Y el fuego de Kundalini que asciende y el fuego de Foat que desciende del centro coronario se dan cita en el corazón. Se produce una explosión, una desintegración, en virtud del cual el cuerpo causal del hombre desaparece. Solamente queda el hombre sin vehículo alguno frente a la propia realidad. Ya para terminar, y esto es un repaso que hacemos de lo que dijimos el mes pasado, cada uno de estos fuegos tiene una misión determinada. Y el cetro tiene tres misiones muy específicas. La misión de destruir, la misión de crear
y la misión de iniciar. Tiene 3 actividades. Todas las formas están sujetas a desintegración. Existe una destrucción permanente de formas, que no importa qué tipo de planeta, o en qué tipo de plano, o en qué tipo de raza, o en qué tipo de nivel. La destrucción es permanente. Y el efecto de la destrucción tiene que ver no solo con las formas, sino también con aquello que podríamos denominar la reestructuración de los cánones, o de las medidas que rigen para los arquetipos de cada especie, de cada raza, de cada plano, de cada planeta, de cada sistema solar. Arquetipos, y a cada arquetipo le corresponde una medida solar, una medida equilibrada, una medida perfecta. Y después, en virtud de la reestructuración de los cánones o medidas, viene el tercer elemento, que es la reorientación de los campos magnéticos de las cosas. Y eso tiene que ver especialmente con la extensión de los ciclos que corresponden a cada arquetipo. Y sin embargo todo se basa en la destrucción de la forma. Ocurre aquí el mito del ave fénix. Una forma destruida da lugar a una forma superior. Es decir, que el trabajo de destrucción es un trabajo benéfico, porque cuando es el proceso normal, vemos que la forma, la que sea, esta forma, nuestra forma, la forma de cualquier cosa creada, es la representación de una idea o de una cualidad, la cual a su vez deriva de una intención lógica, de una intención de Dios. Esta intención transmitida a la forma le comunica ciertas virtudes específicas y un tipo peculiar de imagen de figura. Cuando la figura, la forma, la imagen, es capaz de resistir el creciente impulso de la vida, el creciente impulso de la mente de Dios o de su intención, se va produciendo la evolución de una manera rítmica. Cuando la forma envejece, cuando cristaliza la forma, entonces opone resistencia a la vida, opone resistencia a la voluntad de Dios, y entonces se impone la destrucción. Es decir, que cuando estamos viviendo durante ciertos ciclos vitales de la existencia, y en virtud del tiempo que va transcurriendo, en virtud de nuestros hábitos de pensar, de sentir y de actuar, y en virtud de todo cuanto podemos decir complejo psicológico humano, con todos sus deseos, con todas sus apetencias, con sus pecados y sus virtudes, vemos que también envejecen, y que envejecen menos aquellas personas que viven más armoniosamente. En virtud de la armonía prolongan el ciclo vital de la forma hasta un cierto punto. Pero el proceso normal es que una vez la forma crea resistencia a la vida, empieza a envejecer. Y entonces el tipo de envejecimiento es constante, rítmico, hasta que llega un punto en que ya no puede traspasar la barrera impuesta por la ley, y entonces la forma debe desaparecer. Sucede aquello que llamamos la muerte de la forma. Es decir, que cuando estamos ante el proceso de la muerte, estamos ante un hecho vital, no un hecho nefasto como creemos, sino que la vida ya no tiene cabida en aquella forma, en aquel cuerpo. Se impone un nuevo ritmo, y aquel nuevo ritmo es el que traemos nosotros bajo el imperativo de una idea superior, de otro arquetipo. Este es el proceso normal. La forma, en virtud de la idea divina que encarna, está agotando un cierto ciclo. Cuando el ciclo se ha agotado, desaparece la forma y viene otra forma. El proceso normal. Pero hay 3 procesos en los cuales la destrucción puede ser muy difícil. Puede ser impuesta, autoimpuesta por los propios logros. Puede ser impuesta incluso por los grandes regentes solares. Puede ser impuesta por los grandes avatares que de ciclo en ciclo vienen al planeta para ayudar al despertar espiritualmente a los seres humanos.
Estos tres procesos que exigen medidas drásticas son los siguientes. Cuando una considerable cantidad de seres humanos se oponen a la ley destruye las formas de aquellas conscientes que se oponen a su desarrollo. El caso de la gran civilización atlántica, el caso más reciente de Alemania, por ejemplo, que se opuso a la ley, lo que constituía el eje en aquellos momentos de la historia planetaria, constituía dentro del esquema planetario algo que imponía una destrucción drástica. La guerra fue el desarrollo de aquella actitud de logos. Pero la guerra que terminó en el año 1945 había empezado realmente en el año 1914. Es decir, que cuando terminó en el 18, continuó trabajando las fuerzas, digamos, de la oscuridad en los nuevos niveles mentales y emocionales, produciendo después lo que sería la Segunda Guerra Mundial o la Tercera Gran Guerra, que abarcó y arrasó aparentemente todo lo que era el planeta. Se nos dice esotéricamente, y siempre cuando digo esto, digo ustedes acepten lo que su intuición les permita, o que lo acepten como una simple hipótesis mental, que no lo acepten porque lo diga yo o porque puede ser, sino que con mucho criterio lo exijan, que la guerra fue el producto de una corriente de energía iniciada en el año 1875, que tenía que ver primero con el desarrollo de una actitud vital de la jerarquía hacia la humanidad y hacia Shambhala. En virtud de esta corriente de energía potentísima de los primeros rayos que surgía de Shambhala, se crearon unos centros de fuerza planetarios, o se estimularon unos centros planetarios de fuerza desconocidos, que todavía no estaban preparados, pero que era necesario activar. Se nos dice que en virtud de esta efusión de fuerza surgieron los libros de Madame Blavatsky, que daban una idea de lo que significaba la jerarquía aquí en la Tierra, que enseñaban a los hombres que había otra esfera superior, que hacían que el hombre surgiese de la materialidad y dirigiese su vista hacia el Espíritu de Dios. Esto fue un testimonio de esta fuerza de Shambhala. Pero se dice también que esta fuerza de Shambhala atrajo una gran cantidad de adeptos hacia el centro del concilio de Shambhala, allá donde está el Señor del mundo, creando, activando, aumentando, incrementando la fuerza de aquel centro radioactivo. Naturalmente, al entrar muchos maestros en el concilio de Shambhala, en el concilio de Sanat Kumara, en virtud de este hecho se incrementó la fuerza de los ramas que correspondían en aquellos adeptos, en virtud de que se había puesto en contacto con la fuerza del Señor del mundo, que es un poder destructor, que es un fuego abrasador, como se dice en la Biblia, y que por lo tanto solamente los puros de corazón pueden resistir su fuerza. Pero en virtud de la fuerza que entraba en las ramas por aquellas unidades aisladas de conciencia que eran los adeptos, y habían logrado establecer contacto con el Señor del mundo directamente, provocó también grandes transformaciones dentro de las ramas. Hubo muchos aspirantes y discípulos en probación que no pudieron resistir la prueba y se sintieron arrastrados por las fuerzas de la oscuridad que siempre están al acecho. Pero la mayoría triunfó. Y aquellos que habían estado trabajando junto con el maestro como discípulos aceptados en su corazón, recibieron la primera y la segunda iniciación. Los demás discípulos, los que estaban en el proceso de probación y resistieron la prueba, pasaron a ser discípulos aceptados. Y los discípulos aceptados anteriormente
pasaron a convertirse en discípulos juramentados. Un discípulo juramentado es aquello que esotéricamente llamamos el discípulo en el corazón del maestro. Piensa en la conciencia del maestro, puede invocar fuerza del maestro. Hay una entacarana entre su conciencia y la conciencia del maestro. Esto es uno de los aspectos trascendentes mediante el cual una corriente del Shambhala impuesta por el cetro de poder penetró en la sin pasar por la jerarquía, o dejando solamente a las ramas y dejando dentro de cada rama un gran núcleo de poder creador. Y continúa el proceso. Pero este proceso, realizado a partir del año 1875, acrecentado por la invasión de fuerza cósmica, habiendo también dotado a los magos negros del planeta, los adeptos de la magia negra, de un poder que todavía desconocían. Al incrementar su poder, aumentó la reacción a las fuerzas de la luz en los niveles mentales. Y en virtud de esto, se activó la lucha, que culminó en la guerra del 14. Había pequeñas guerras. La guerra ruso-japonesa, tenemos el conflicto de las revoluciones de México, de Portugal y varias revoluciones que eran preludios. Incluso más adelante la guerra civil española fue el preludio de la del 39. En todo siempre hay una constante de poder que se está desarrollando y que no siempre la humanidad es capaz de controlar. Pero hay otra fase del proceso en virtud del cual hay que aportar la fuerza de los cetros de poder. Y es cuando el aura de la Tierra, en virtud de su atracción magnética, atrae del espacio cósmico miasmas etéricas procedentes de la descomposición de las galaxias. Aquello que técnicamente podríamos decir el mal cósmico, porque el mal que conocemos en la Tierra es un pálido reflejo del mal cósmico. El mal cósmico existe, desgraciadamente, o afortunadamente, como existe el bien cósmico para hacer el equilibrio de los mundos. Pero cuando la Tierra, en virtud de esta sedimentación de energía negativa, adherida a la aura magnética de la Tierra, impidiendo que los rayos que vienen del logos no puedan penetrar en el corazón del planeta, y que las fuerzas benéficas de las constelaciones afines a nuestro planeta no puedan penetrar, entonces se impone también una destrucción. Y entonces, en virtud de la aplicación del cetro, viene una efusión de ángeles de distintas categorías, o de devas del primer rayo, que irrumpen en los planos etéricos y destruyen aquello que ha de ser destruido. Este es uno de los aspectos al cual hace referencia la doctrina secreta, cuando habla de la gran invasión de los agnis del fuego de los planes superiores. Se refiere a los agnis del plano mental superior, que trabajan, en este caso, sobre los niveles etéricos, trabajan de arriba hacia abajo. Hay otros devas que trabajan de abajo hacia arriba y se juntan en ciertos niveles específicos del plano astral, creando concentraciones de fuerza que luego utiliza Cristo, precisamente en todo el mundo. Esto es muy largo de contar. Pero el tercer aspecto es el que conocemos y el que más interesa a los discípulos mundiales. Y es la infinita cantidad de egregores o formas creadas por el hombre en sus aspectos físicos, mentales y emocionales, y que están pululando en esos tres niveles, en los niveles etéricos, en los niveles astrales y en los niveles mentales, creando sedimentos de fuerzas que pertenecen a veces a civilizaciones extinguidas, a razas que fueron, pero que han dejado su impronta, han dejado su sello. Todo esto, unido a lo demás, implica un trabajo muy arduo y profundo, constituyendo un karma planetario para el Señor del mundo. Y entonces, cuando tales egregores están actuando
sobre la humanidad y se impone su destrucción, entonces se aplica el cetro de poder sobre núcleos de discípulos entrenados en el arte de destruir egregores. Se capacitan para esta misión. Se nos dice que hay una cantidad considerable de discípulos que están trabajando para destruir el egregor del cáncer, como están tratando de destruir el egregor del mal organizado, el mal que trae la economía de los pueblos, el mal del deseo, de la lujuria, de todos los males que asolan a la raza y que constituyen entidades que hay que destruir. ¿Y quién tiene que destruirlo? El hombre está, sin darse cuenta, llenando el espacio de formas mentales. Es debido solamente a que no tiene mucha capacidad meditativa, a que no tiene gran potencia de pensamiento, que las curvas que hace habitualmente se disuelvan. Pero ¿qué pasa cuando son personas que tienen mucha categoría mental, por decirlo de alguna manera, que tienen la mente organizada, que tienen un poder tremendo mental y que sin embargo están trabajando en virtud de su poca evolución espiritual por el mal y para el mal? Cuando trabajan personas así, en forma inteligente, en forma organizada y a favor del mal, están creando unos egregores y están robusteciendo aquellos egregores segregados de las primeras razas humanas. Y están ahí todavía. Por lo tanto, de vez en cuando, frecuentemente, el Señor del mundo aplica el cetro de poder sobre los discípulos para que adquieren poder de resistencia para destruir los egregores que están pululando por doquier. Esos son los aspectos destructivos del primer rayo. Pero, ¿qué ocurre cuando la forma ha sido destruida? De un proceso natural. No busquemos ahora los procesos drásticos. El proceso natural de la muerte es para que las formas se agilicen, se hagan más sutiles, que respondan a cánones de belleza. Un canon es, esotéricamente hablando, la medida impuesta a ciertos arquetipos. Tenemos muchos cánones. Tenemos, por ejemplo, vamos a definirlo en nombre de arquetipo. Tenemos el arquetipo de una especie, por ejemplo, el arquetipo de un reino, el arquetipo de una raza, el arquetipo de un plano, el arquetipo de un planeta, el arquetipo de un sistema solar, el arquetipo de un sistema de mundos o de universos, un sistema cósmico. Y cada una de las unidades o entidades que dan forma a estos sistemas, a esos arquetipos, están trabajando para mejorar conscientemente y a través de aquellos arquetipos lo que significa la forma. Uno de los grandes beneficiarios de la gran destrucción de la guerra, porque la guerra, como dijimos, es solamente una destrucción de formas. No se destruye la idea del Creador, no se destruyen las almas, solamente se destruyen los cuerpos. El alma continúa vigente, trabajando en su propio nivel. Pero se nos dice que el reino mineral, a través del trabajo de los hombres con los metales, para producir las armas de guerra, tuvo un gran avance, digamos, en el aspecto monádico que informa este reino mineral. No hay que decir lo mismo porque pasó con el reino vegetal. Las grandes destrucciones de la guerra afectó todos los reinos. Y el reino animal, no hay que decir. Se nos dice que muchas unidades pasaron del reino mineral al reino vegetal y que muchas unidades del reino vegetal pasaron al reino animal y que muchas unidades del reino animal están a las puertas exigiendo la individualización, la cual llegará también en su momento oportuno.
pero son aquellas entidades dentro de cualquier especie, dentro de cualquier reino animal, que está a punto de surgir en forma autoconsciente. Y esto lo provocó la guerra. Pero provocó también que en el departamento de Manú, del señor Manú, el señor de la raza, se viese claro el arquetipo de la séptima subraza de la quinta raza. Y así había entreabierto la sexta subraza. Ya empezaba a ser ideada y había surgido ya en ciertas partes del planeta. Pero se vio claro el arquetipo que corresponde a la séptima subraza de nuestra quinta raza raíz, nuestra raza aria. Significa que el mal solamente hay que mirarlo de frente y no esquivando la mirada. El mal, la destrucción, opera sobre la conciencia. Puede que el mal, en ciertos momentos, retraiga la conciencia hacia adentro, hacia el egoísmo del yo, hacia la materialidad, hacia el fuego de la materia, y que quede allí egoísticamente aguardando otro círculo de los que ya no puede. Ha perdido la fuerza, ha perdido la divinidad. Y a partir de aquí se puede emplear ya toda aquella fuerza mental que se precisa para comprender que la destrucción de las formas, habiendo creado dentro de los hemisferios de la vida psicológica de la humanidad y de la semivida psicológica de los demás reinos, una profunda conmoción, un profundo despertar que afectó a todo el planeta. Entonces se organizó desde las ramas la creación de nuevos arquetipos. Un arquetipo es una forma ideal para un ciclo. Entonces el señor Machoan vio claro el proceso que tenía que llevar la civilización que correspondía a la era de Acuario. Lo mismo que Manú había visto la subraza que correspondía a la era de Acuario. Habían correspondido. Pero Cristo, el Bodhisattva, el instructor del mundo, vio claro también el proceso que debe seguir la religión dentro del corazón del hombre para que, acompañado por aquella séptima subraza de la quinta raza, por aquel fuego creador de la civilización que exigía y se impuesta y que vio claro Machoan, junto con la religión que correspondía a esta civilización y a esta raza, se diese en el plano búdico una idea clara del arquetipo humano que deberá regir hasta el final de nuestra cuarta ronda, dentro de esta cuarta cadena y dentro de este cuarto esquema. Si van siguiendo la idea, se darán cuenta que los arquetipos que surgen de Shambhala están marcando el tipo de civilización que corresponde a cada época. Y están marcando el arquetipo que corresponde al cuerpo humano en cada época, o sea, la raza que corresponde a cada época. Y está marcando el tipo de civilización religiosa, porque todo es civilización, la cultura que corresponde a esta religión y a la civilización. Todo esto, y están marcando también el arquetipo de cada una de las especies dentro de la especie principal de un reino. Como dijimos, creo que fue el otro día, cada reino tiene 7 especies principales: el reino mineral, el reino vegetal, el mineral y el humano. El humano, como raza, tiene 7 subrazas a desarrollar. Tiene 7 grandes razas raíces. Y todo va dentro de una serie de arquetipos que están surgiendo del plano mental superior y están introduciéndose en las conciencias de los grandes responsables del mundo, trayendo como consecuencia estas formas nuevas que van apareciendo. Dijimos también que la forma arquetípica del arte no ha sido superada todavía desde el tiempo del Renacimiento. Hago apelación siempre al Renacimiento porque fue una luz que surgió
dentro de la espantosa oscuridad religiosa de aquellos tiempos. Todo aquello fue un arquetipo que está vigente todavía. Todo cuanto decimos nuevas formas de arte son composiciones deformadas, yo diría a través de la magia negra, para inducirte al error. No puede existir algo más perfecto todavía que el Renacimiento. Pero hay un renacimiento interno que no solamente es del arte. El renacimiento de una cultura. El renacimiento de la cultura, digamos, helénica. O la cultura, la civilización de Egipto. O la que vino importada de los Atlantes. O la que proviene de los primeros padres de la civilización que trajeron de desconocidas regiones cósmicas los vuelos de actividad de nuestro esquema actual y que están aquí como arquetipos vigentes. Casi que podríamos decir que el arquetipo del primer rayo es el Señor del mundo. Nadie puede superar en fuerza al Señor del mundo. Y que el arquetipo de la luz es Buda. Nadie puede superar la luz de Buda. Y que el arquetipo del amor es Cristo. Nadie puede superar a Cristo en amor. Es un arquetipo todavía para la humanidad. Y el Mashuam se convierte en un arquetipo de una civilización en marcha. Es decir, que si ustedes van analizando cualquier tema esotérico, tratando de acercarlo mucho a su corazón, se darán cuenta que es fácil explicar las cosas. Que no hay que buscar la metafísica, sino la ciencia, casi podríamos decir. Y que un arquetipo que da la medida ideal de una forma en cualquier momento del tiempo y del espacio, para cualquier tipo de forma, es una creación conjunta de la humanidad y también del logos planetario a través de la jerarquía. Y que los arquetipos que estamos desarrollando a través de las especies, trabajando el hombre en contacto con los devas, para producir nuevas formas animales, nuevas formas vegetales, es también un trabajo buscando un arquetipo, la mezcla de razas, la mezcla de elementos vegetales y minerales para producir nuevas cosas, la alquimia de transmutación, la transmutación del plomo en oro, por ejemplo, que es lo que buscaban los alquimistas de la Edad Media. No es más que buscando un arquetipo, porque se dice, todo está en todo. En lo más simple, en lo más puro está la realidad. ¿Y qué es lo más puro? Aquí está el gran dilema. Lo más puro es aquello que no puede ser destruido. ¿Y qué es lo que hay más puro en ustedes? ¿Qué es lo que no puede ser destruido? De mirado el alma puede ser destruido. Perdurará largos eones. Pero finalmente el alma desaparecerá. Queda solamente el espíritu, la mónada. Pues bien, lo que buscaba el alquimista era la mónada, pero quedaba limitado al terreno de la transmutación de los metales. Pero la transmutación alquímica, espiritual, está más allá y por encima de esas pequeñas cositas. Es mirado así como el aprendiz de brujo. La transmutación es interna, se busca un arquetipo que a su vez, al irradiar de sí, extiende su círculo hacia el paso de expansión. Los clarividentes entrenados, contemplando el proceso que siguen los arquetipos, desde el plano causal, ven una figura luminosa encarnando un ideal para cualquier especie, para cualquier raza, para cualquier reino, cómo se va agitando. Como a medida que se va desarrollando en el plano físico, aumenta en el plano causal su radiación. Su círculo no se pasa. Entonces, hay una relación entre la pureza de un arquetipo y la actividad que desarrolla más allá del círculo no se pasa. Es decir, que está cortando constantemente ciclos de oscuridad y buscando ciclos de expansión de luz. Esto es lo que hace el arquetipo. Entonces el arquetipo y la ordenación de los ciclos es un fenómeno conjunto. A un arquetipo definido le corresponde una extensión de luz en el espacio. Le corresponde un color. Le corresponde
un sonido y una forma geométrica. Y todo esto es lo que está buscando el científico en su laboratorio. Lo que se está buscando a través de lo más insignificante de los átomos. Un átomo bien mirado tiene estas tres particularidades. Si tuviésemos clarividencia, veríamos la forma geométrica real del átomo. Si tuviésemos clariaudiencia, sentiríamos la voz del átomo, la voz de la vida minúscula que da vida al átomo. Y veríamos también el color que corresponde al átomo. Sin embargo, los más sofisticados aparatos científicos no pueden ver más que una figura esférica. Ven los electrones, el campo magnético, que va del electrón al protón. Ven también figuras que se agitan, pero no acaban de definir esas figuras, ni saben de dónde provienen. Pues bien, hay un arquetipo para cada elemento químico. Y la persona que tenga clarividencia verá cómo es un conjunto armonioso de figuras geométricas. ¿Se han dado cuenta de la importancia de un arquetipo? Cuando se ve un copo de nieve en el microscopio, las figuras tan finísimas, con aquellos detalles tan armoniosos, y sin embargo es solamente el arquetipo de un copo de nieve. ¿Qué será el arquetipo del hombre? ¿Qué será el arquetipo de una raza en su conjunto? ¿Qué será el arquetipo del andrógeno? ¿O qué será el arquetipo de un maestro? ¿Qué será el arquetipo de un sistema solar? O de un sistema solar, de un sistema cósmico de sistemas solares. ¿Verdad? Que la mente queda embriagada de grandeza. Casi que se resiste a admitir la verdad y la belleza que entraña el arquetipo que está tratando de descubrir. Y sin embargo, es la tarea que tenemos asignada a nosotros. Reflejar arquetipos constantemente. El arquetipo de una acción. ¿Conocemos acaso el arquetipo de la pureza? El arquetipo de la bondad, el arquetipo de la verdad. ¿Conocemos esos arquetipos? Sin embargo, es la tarea inmediata para el plano físico, como belleza, el plano astral como bondad, y el plano mental como arquetipo de verdad. La mente busca la verdad, el corazón busca la bondad, y el cuerpo físico busca la belleza. Y todos buscamos la belleza. Lo que lo hacemos en un sentido restringido y muy personal, para aparentar lo que no somos. No buscamos la belleza interior que tiene que dar como respuesta el arquetipo externo, sino que buscamos un arquetipo que no corresponde a nuestras necesidades espirituales. La estética forma parte de la belleza, pero no se ha abusado de la estética, digamos así. No se ha abusado de la belleza figurada. Hay una belleza física, escapa, es etérica, que se trasluce, que nada tiene que ver con la apariencia física, porque responde a un arquetipo de belleza impuesta por el propio Manuel de la raza. No solamente es una raza física, la séptima subraza de la raza quinta, la raza aria, no será por la belleza física, sino también por la belleza de su entorno, lo que creará, de su radiación, podríamos decir. Es decir, como decíamos antes, la relación que existe entre arquetipo y campo de irradiación magnética se puede aplicar al ser humano, dejando aparte la belleza física, buscando solamente la belleza interna. Se verá algo que está más allá de la belleza física, algo que trasluce una luz que desconocemos, unas cualidades inenarrables y que por tanto constituyen campos de acción inmediatos para nosotros en estos momentos cruciales, tratando de buscar aquello por lo cual hemos nacido. Estamos viviendo, y siempre digo lo mismo, momentos trascendentes. Todo cuanto estamos diciendo sobre Shambhala, ustedes quizá lo han leído, pero quizá no han visto que su procedencia siempre es el corazón místico de Sanat Kumara, del Señor del mundo, y que la jerarquía está enviando sus reflejos de amor, y cada vez este amor será más impersonal. Significa que el color será más etéreo, el color del amor visto clarividentemente. Prescindamos de la forma física en sus momentos.
la superación de una raza, la superación de una especie, viene por la calidad, por el empuje, por el impulso interior. Cuando el impulso interior es fuerte, rebasa la medida impuesta por la forma geométrica y sale afuera en forma de luz y de expansión. Y ahí que lo que interesa más al iniciado no es la forma física, sino su radiación. Por lo tanto, los cánones de belleza del iniciado nunca son físicos. Puede ser aparentemente una persona que tenga una figura agradable. Lo que tiene el iniciado es la seguridad, la serenidad, aquel saber comportarse constantemente en la sociedad, aquel amor constante que está derramando sobre los demás, aquella inteligencia que puede traspasar las barreras del tiempo. Es decir, aquella actitud serena, expectante, que solamente puede proceder de la jerarquía y de Shambhala. Y ahora que estamos aquí, reunidos buscando estas cosas, debe surgir siempre un desafío a la conciencia y preguntarnos qué hacemos para ayudar al Señor de Shambhala. ¿Verdad que parece algo que venga de otra parte del planeta? Que se nos diga, por ejemplo, aquí y ahora, que podemos trabajar cooperando con los planes del Señor del mundo, o cooperando con los planes de la jerarquía, o cooperando con el Manú para el establecimiento de una raza mejor, eliminando las lacras y costumbres antitécnicas y antisociales que hemos impuesto a nuestros vehículos físicos inferiores, o para ayudar a la jerarquía en su trabajo de crear bondad y amor en el mundo. ¿Y cómo se va a manifestar el amor de Cristo si nosotros tenemos reseco el corazón? Son materias para reflexionar. Y voy a terminar, porque ahora habrá preguntas, voy a terminar diciendo que la mente del hombre de nuestros días está trabajando lo que pasó al aprendiz de brujo, que no supo resistir la fuerza impuesta por la vara del maestro, es decir, por el cetro de poder del maestro, y pudo costarle la vida, la destrucción. Y esto ocurre desdichadamente porque no sabemos transportar a la vida física aquellas ideaciones de aquella pureza de contactos que podemos tener en los planos superiores. Y ahora podemos extender quizá estas ideas con otras preguntas. En el plano físico, pero específicamente se trasciende la idea de espacio, tiempo, más allá del plano mental completo. ¿Cómo podrías definir algo en un lugar que aparentemente no es lugar, no es tiempo, no es espacio? Significa entonces que mi palabra no reflejaría aquello. Dense cuenta cómo se puede expresar lo que es el plano búdico. Podemos definir la paz, podemos definir la música, podemos definir un color. ¿Verdad que no puede definirse un color? Es abstracto por completo, porque en esencia son búdicas estas cualidades. Podemos decir la música me gusta o no me gusta, pero no podemos decir la música es esto. Es una vibración, sí, pero llegamos a la esencia. Un color, sabremos el color en comparación con otros colores, como la música nos gustará en comparación con otros tipos de música. Pero la paz, la abundancia de corazón, no puede ser expresado con palabras. Es un sentimiento. El sentimiento de la paz no puede ser expresado, hay que sentirlo simplemente. Y cuando tratamos de expresar el sentimiento de la paz, perdemos la paz. Es sutil, ¿verdad? Cuando están en silencio, todo cuanto estamos diciendo proviene de Shambhala, porque el silencio proviene de Shambhala. La voz del silencio a la cual hacía referencia Madame Blavatsky era producto de su contacto con el Señor del mundo. Podía hablar de la voz del silencio porque la sentía como una experiencia dentro de su corazón. Todo esto que estamos tratando de expresar tiene que captarse más por el sentimiento que por la propia mente. Y a veces ustedes dirán, no he comprendido nada, pero me siento bien,
Si ustedes saliendo de aquí no han comprendido nada, pero se sienten bien, es que han comprendido exactamente. No sé si me explico. Es sutil, ¿verdad? Siempre estamos tratando de expresar cosas. Me acuerdo que en cierta ocasión una persona preguntó qué era Dios. Digo, no sé contestarle. Contesto, sé si sabe usted. Si usted me dice lo que es Dios, le contestaré. Yo no lo sé. Sé que vivo, pienso y siento como Dios, pero en una esfera inferior a Dios. Pero si yo digo, en mí está Dios, dirá, pues este hombre es un soberbio. Está, digamos, glorificándose. Sin embargo, Dios está aquí en nosotros. Y estamos participando de su ley. La respiración viene de la respiración de Dios a través del universo. La luz viene de Dios, que es el creador del universo. Y el amor que sentimos los unos a los otros viene de Dios. ¿Qué quiere más? Todo es Dios, entonces. Pero al definir a Dios, queremos poner a Dios a la pequeña altura de nuestra pequeña mente. Y esto lo estamos haciendo constantemente. De ahí que cuando no pensemos en definiciones, es cuando surgirá el sentimiento verdadero creador. El que nos acerca a Shambhala, precisamente. Porque es un fuego que abraza los sentidos y hasta el entendimiento. Barre los pensamientos de la conciencia. Nos deja solos y abandonados. Y sin embargo, tenemos paz. Y si el objetivo de la vida es encontrar la paz, ¿para qué buscamos definiciones? Si el objetivo es buscar a Dios, ¿por qué queremos definirlo? No hay problema de definición, sino que en la definición estamos buscando problemas. Pero si sentimos dentro del corazón la verdad, no busquemos definiciones, aceptemos la verdad simplemente. Y veremos cómo aquello que hemos aceptado con verdad sin resistencia, es decir, sin definición alguna, se convierte en el motor básico de nuestra vida, se convierte en la luz de la existencia, se convierte en aquello que está más allá del tiempo, se convierte en música dentro del corazón y podemos escuchar siempre esta música. De la vida física debido precisamente a la armonía con la que se guía. Es decir, tenemos un espíritu, un alma y tres centros y pensar que de alguna manera si se vive en esta armonía la vida dura X tiempo determinado, ¿no? Entonces, si en alguno de esos tres centros existiera desarmonía, es decir, si uno se dedicara simplemente, qué sé yo, a meditar profundamente esto, olvidando los otros dos centros, por decirlo así, el número de pulsaciones, el número de tiempo determinado a este determinado centro se agotaría más pronto que los otros dos. Sí. ¿Es correcto esto? Sí. No, se secaríamos de más siempre. La vida no iría directamente. Hay que buscar la armonía en nuestros cuerpos. Entonces, al radicar solamente sobre un centro a expensas del otro, limitaría la fuerza, robustecería un centro en demasía en relación con el equilibrio que se necesita con los otros dos. Si ustedes quieren vivir mucho tiempo, deben respirar de acuerdo con sus necesidades naturales. ¿Qué ocurre cuando tienen una emoción fuerte? El corazón late más deprisa y entonces necesitan respirar más aire. Hay una teoría brahmánica precisamente que dice respiración es vida y hay que ser avaro de las respiraciones. Una persona que respire más que las otras vivirá menos, porque según el ciclo de vida corresponden a un proceso normal tantas respiraciones. Esto lo hemos tocado aquí algunas veces. Entonces, si hay armonía, la respiración es suave, apenas se nota. Hace como el gran yogi, que puede paralizar completamente el corazón, no respira, entonces va viviendo. ¿De qué vive? Del prana, simplemente, sin pasar por el espíritu kármico, por decirlo de alguna manera.
tiene sojuzgado el cuerpo físico. El cuerpo emocional tiene que estar muy estable para poder mantener esta distensión dentro del corazón. Y la mente debe estar completamente vacía. Y en esta vacuidad de mente, de deseos y de actitud equilibrada del cuerpo, la respiración es tan mínima que prácticamente no causa un prejuicio en la vida. Y recuerden ustedes, impuesto también por los señores responsables de los planetas y de los mundos, que hay una ley de economía que regula los actos de los hombres, que regula los pensamientos y los deseos de los hombres. Y que por lo tanto, cada vez que malgastamos en palabras, en deseos o en pensamientos, estamos robando una energía que no corresponde a la economía de nuestra vida. Estamos robando al Señor del mundo parte de su energía. ¿Se dan cuenta lo que es la economía? Y sin embargo buscamos una complicación espectacular para explicar las cosas que hacemos por el Señor del mundo. ¿Por qué Cristo decía, en el día del juicio os serán tenidas en cuenta vuestras inútiles palabras? Como que siempre hablamos. Primero que hablamos mucho. Hablamos mal. Hablamos sin un propósito definido. Hablamos criticando. Hablamos siempre hablando de nosotros. Por lo tanto, gastamos más energía de la palabra que la que corresponde a nuestro sistema, digamos, esquemático de vida, que es nuestro universo. Y perdemos fuerza, perdemos energía. Las escuelas esotéricas exigen de sus discípulos el silencio absoluto durante años dentro de las ramas y en sus relaciones sociales, profesionales o familiares, que sean parcos en palabras. Porque la palabra es un mantra, porque la palabra es un poder invocativo, y que parte de los egregores que están pululando en las bajas esferas de nuestro mundo son producidos por esta prodigalidad de palabras que estamos emitiendo sin sentido, sin acordes, sin música. Son palabras que atentan contra la seguridad del Creador. ¿Podrías definir esto un poquito más? Sí, sí, tanto. ¿Es algo, tiene que ver algo con el pecado original en microcosmos, por ejemplo? Pues podría ser. Una de las causas del mal planetario radica en la desintegración que se está produciendo en el satélite de la Tierra, en la Luna. Una parte del mal que nos viene transportada a la Tierra proviene de la Luna. La desintegración de un astro, cuando el astro no tiene vida, da como consecuencia este fenómeno de desintegración del cuerpo, que afecta a su ambiente. Ustedes pasan al lado de un cadáver y sentirán las emanaciones de la descomposición de aquel cadáver, sea de cualquier animal o cualquier tipo de vegetal que está pudriéndose. Pues bien, esto no sucede solamente en la Tierra con relación a la Luna, sino que tiene que ver con el propio logo solar. Y según se nos dice, hay un sistema de universos que se está descomponiendo muy cercano al nuestro, que no se ve porque está en descomposición, pero que los miasmas de este universo que se está desintegrando está llegando por radiación magnética al Señor del Sol, o Señor de nuestro universo, creando dificultades en el orden de expresión. Y tiene que trabajar con su espíritu de bien, más resistiendo el mal cósmico, que es una manera de colaborar dentro de la sociedad armoniosa de los dioses. Porque existe una unidad social de dioses, como existen familias humanas. Los dioses constituyen familias. Un universo en relación con otro universo constituye un parentesco más íntimo que el que conocemos a través de la familia, porque está dentro de las redes interiores de los campos magnéticos espirituales. Pero más arriba, los logos cósmicos encuentran sistemas cósmicos en desintegración también. Luego viene el producto de la descomposición de un cuerpo, es un deva inferior, es un deva lunar, que puede traer no solamente miasmas físicos que transportan enfermedades,
sino miasmas psíquicas, que se están agregando a los egregores que el hombre está creando constantemente. Por esto hay mucho trabajo que realizar dentro de nosotros, porque estamos llenando los ambientes de formas, de egregores, y que por lo tanto somos responsables del mal uso que hacemos de nuestra mente, o de nuestro cuerpo emocional, o del cuerpo físico. Y estamos atentando contra la ley de la economía. Y estamos haciendo algo que podríamos decir magia negra. Y estamos haciendo que la luna no acabe de desintegrarse definitivamente. Estamos manteniendo la luna ahí, presente como un estigma, como un pecado original constante. Cuando la persona obre correctamente, lo cual significa que nuestro planeta irá siendo sagrado, entonces disminuirá progresivamente el volumen de la luna. Como sea una desintegración lenta, habrá una estabilidad gravitatoria de la Tierra. Y está previsto dentro de los planes del logos planetario, de cuando llegue este momento. ¿Por qué se han creado las ramas? ¿Por qué se han creado las agrupaciones de almas afines en el plano causal? Porque se está hablando tanto del contacto del hombre con los ángeles. Porque ha llegado el momento en que hay que luchar definitivamente con estas miasmas de tipo cósmico, el llamado mal cósmico, que irrumpe en nosotros, se agrega a nuestra aura etérica, la aura etérica nuestra y del planeta, constituyendo un semillero de odios, de pasiones y de enfermedades incurables. Entonces, no podemos quejarnos del mal que tenemos encima. Todos estamos gravitando sobre este mal y haciendo que el mal gravite sobre nosotros. Por lo tanto, hay que trabajar mucho y muy bien. Y si empezamos a hablar menos, y ahora no seamos tan parcos de palabras que se nos den otra clase de intención en nuestra vida. Hay que vivir de una manera muy inteligente. Y aquí está la medida de la persona que sea inteligente y la persona que no es tanto. ¿Dice algo? ¿Ah? Bueno, porque en el momento de la luna llena, la luna está bajo la acción directa del sol. Se convierte en su reflejo, entonces no hay miasmas allí. Quedan muertos las miasmas. Lo que viene a la Tierra es energía pura. Y utiliza el sol a la luna como un reflejo sobre la Tierra. Lo mismo que utiliza a cualquier satélite de cualquier esquema planetario para iluminar en ciertas zonas oscuras de la noche. Por lo tanto, como que la luna es la madre de la forma, como se dice, y todas las formas físicas, emocionales y mental inferior provienen de la luna, todo esto tiene una singular importancia en orden al trabajo jerárquico, en orden a la magia blanca, utilizando estas fuerzas lunares que vienen matizadas por la plenitud del sol para ayudar al hombre a hacerse asequible a las fuerzas de la luz que están aquí. Por un momento se barre la influencia lunar, porque el sol barre la superficie de la luna, del estigma, del pecado. Hablo en términos místicos en este momento, para que se comprenda mejor. Entonces, precisamente hoy es la luna llena de Capricornio. Las personas que sean del tipo de Capricornio se sentían estimuladas. Si utilizan estas energías que corresponde a su naturaleza psicológica, podrán trabajar cada vez que sea luna llena, o los periodos que se acercan, o que se van acercando alejando lentamente, para producir transformaciones espirituales, para producir un trabajo de magia blanca. Y esto podemos hacerlo constantemente. No hay que esperar que sea luna llena, sino que constantemente trabajando de acuerdo con la buena ley, trabajando de acuerdo con la ley de economía, a la cual hicimos referencia anteriormente, veremos cómo nuestra vida kármica tiende a cambiar. Podemos curar las enfermedades más difíciles. Podemos librarnos de las conmociones emocionales más agudas.
podemos alcanzar zonas de alta trascendencia solamente aplicando un poco, no mecánicamente, sino inteligentemente, estas fuerzas que están aquí, tratando de ayudarnos, porque todo lo tenemos ya aquí. Solo hay que desarrollar la capacidad de recibir. A esto me refiero, al desarrollo de la capacidad de recibir que proviene de Shambhala, que proviene del fuego de la intención y de la pureza del propósito. Cuando aliemos la pureza del propósito con el designio de Shambhala, comprenderemos entonces realmente lo que es la jerarquía planetaria, porque estaremos en la raíz de todas las cosas. Sus radiaciones tardan más en llegar a nosotros entonces, pero hay más fuerza, porque viene más perpendicular los rayos en aquellos momentos. Hay que hablar mucho sobre eso también. Pero ya para terminar, porque son conversaciones que cansan, eso ya lo sé yo, ¿no? ¿Bien? Nada. Bueno, entonces me tranquilizo, ¿eh? Bueno, entonces, para terminar, vamos a resumir brevemente que un arquetipo es la obra máxima de la creación, que tenemos un arquetipo a desarrollar, que este arquetipo está constituido por 3 elementos principales: la verdad a través de la mente, la bondad a través del corazón y la belleza a través del cuerpo físico. Y reuniendo todas esas cualidades, convirtiéndolas en música suave, por así decirlo, tenemos siempre ante nosotros la luz del Maestro que nos guía. El Maestro está más cerca de nosotros de lo que podamos pensar. Están aquí ahora por el imperativo interno del Maestro. Escuchan estas conversaciones que, como digo antes, son pesadas por su contenido, con un espíritu de dedicación que yo tengo que agradecer, porque jamás hubiese podido sospechar que temas tan importantes como los misterios de Shambhala pudiesen ser dichos más allá de los pequeños enclaves de las ramas. Muchas gracias. Y ahora un poco de silencio.